Hola, ¿qué tal amigos? Sean más que bienvenidos a nuestro canal Avances Turcos TV. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno amigos, en este capítulo vemos que Serkan y Eda están en la carretera. Eda andaba en su auto y Serkan también andaba en el suyo. Y Eda le dice, adiós Serkan. Y Serkan le dice, ¿qué haces Eda? Y ella empieza a acelerar el auto y ellos estaban corriendo súper rápidos como de forma de una carrera. Más adelante vemos que Serkan está hablando con Engin y Engin le dice a Serkan, tú todavía no has olvidado a Eda, ¿verdad? Y Serkan le responde, Eda no sale de mi cabeza. Después de esto, vemos que Eda y Serkan se encuentran en la oficina y ellos estaban muy cerca y Eda le dice, tú me dijiste que el amor estaba prohibido en la oficina y Eda se aleja de él. Vemos que después de que ellos salen de la oficina, ellos se encuentran nuevamente, pero vemos que Serkan y Eda ahora muestran un poco más de confianza y comienzan a jugar juntos. Vemos que Eda le sujeta la mejilla a Serkan y Serkan sonríe. En fin, pasaron un buen rato juntos. Después de que Serkan llega a su casa, vemos que él está tomando algo en la taza que Eda le había regalado. No sé si ustedes saben que esa taza supuestamente cambia de color dependiendo del estado de ánimo de las personas. Y vemos que él se queda mirando la taza porque cambió al color rojo. Y Selin estaba en el mueble y se voltea para ver por qué Serkan estaba paralizado mirando la taza. Después de cambiar la escena, vemos que Melo estuvo hablando con Serkan y ella le dice, a ver Serkan, lo que quieres es prepararle una cena especial a Eda y quieres que nosotras llevemos la cena al lugar sin que nadie se dé cuenta. Y vemos que Selin escucha esto y rápidamente le dice, Serkan, ¿qué estás tramando? Y se espera que como siempre Selin espíe a Serkan para saber qué es lo que está pasando entre ellos. Pero soy de los que creo que Serkan está cada vez más cerca de Eda. Y yo creo que ese amor nunca murió. Lo digo porque a pesar de que Serkan no recordaba nada, él todavía sigue enamorado de Eda, aunque él no lo reconozca. Después de todo esto, vemos que Seren está súper triste por Dennis. Recuerden que ella le dijo a Dennis que ella estaba enamorada de él. Y Dennis no la mira como una mujer. Y es por esta razón que Seren está pasando por un proceso de desamor. Más adelante en el desarrollo del drama, vemos que Dennis y Seren establecen una conversación. Y Dennis, muy enojado, le dice a Seren, ¿tú quieres que te lo diga para que lo escuches con tus propios oídos? Yo amo a Eda, estoy enamorado de Eda. Y Seren, por supuesto, queda muy triste al escuchar estas palabras de la boca de Dennis. Después de todo esto, vemos que ella, muy triste, se va hacia la casa de Serkan. Y él, por supuesto, al verla actuar de esa manera, le pregunta, Seren, ¿qué te pasa? Y ella le dice, tenemos que hablar algo muy importante. Me imagino que ella le va a proponer a Serkan un plan para que Dennis se olvide de Eda. Pero veremos cómo van a marchar las cosas en las siguientes escenas. Más adelante vemos que Melo está llevando a Eda hacia la cena que Serkan le había preparado. Y pues me imagino que Eda no sabe nada. Y vemos también escenas donde Serkan se está arreglando la corbata y preparándose para cuando llegue Eda al lugar. En fin, después de todo lo que pasó, vemos escenas donde están Serkan y Eda muy cerca. Y aquí cambia la escena otra vez, porque vemos que vuelve a la conversación con Engin. Y vemos que Serkan le dice, cuando Eda se me acerca, yo puedo sentir el olor y su fragancia. Y todo pasa cuando estamos juntos. En pocas palabras, él se refiere a que cuando él y Eda están juntos, él se olvida del mundo y solo presta su atención a ella. Ya pasando a la escena final,
vemos que Eda llega al lugar donde Serkan le había preparado la cena y vemos que Serkan y Eda están juntos porque Melo la deja sola tal cual Serkan y ella lo habían planeado. Después de que Serkan entra al lugar de la cena, Eda se queda sorprendida y le pregunta: ¿qué haces aquí, Serkan? Y él se queda mirándola fijamente y vemos que él la agarra y la besa. En mi opinión, ya era hora que esta pareja estuvieran juntos, porque bastantes cosas han pasado y pues creo que ya es suficiente, y la verdad que me encantaron estas escenas. Como siempre, me gustaría ver tus opiniones en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.